Maratón de actores políticos en Morón. Hoy nos visita José María Gui, candidato a concejal, primer concejal del espacio Fuerza Patria Morón. ¿En dónde, Gustavo? Entrevistas en la redacción, en el Cóndor, pero modo electoral. Bueno, José María, gracias por tu visita. Gracias a ustedes. ¿Por qué te volcaste a la política? ¿Cuál es tu mayor propósito que querías lograr a través de la política? En mi infancia ya me preguntaba acerca de algunas cuestiones que hacían a la organización de la sociedad. Mi infancia transcurrió en Palmar y podía apreciar algunas situaciones que me interpelaban, me hacían alguna pregunta, con compañeros que por ahí no estaban en la misma condición económica, con algunas dificultades, sus familias, en términos de trabajo, del lugar donde vivían, de la vivienda. Siempre me pregunté los motivos, ¿no? Acerca de por qué había tantas diferencias a veces entre un mismo barrio, por qué había tantas diferencias económicas. Obviamente que eso después fue adquiriendo otra densidad, otro volumen de análisis, y en mi juventud empecé a hacer alguna militancia social hasta que definitivamente en el 98 ingresé de lleno a la política y a la política partidaria a partir del 2001. ¿Siempre con tu hermano a la par? No, mi hermano Lucas, él ya desde el mismo origen del gobierno del 99, la administración del 99, que ganó Sabatella. Creo que enseguida él fue parte de ese dispositivo. Sí. Yo seguía con militancia más del orden de lo social, no incluido directamente en lo partidario, y desde ahí lo seguía un poco y charlábamos acerca de qué estaba desarrollando él, qué es lo que hacía. Él en ese momento creo que trabajaba en el Consejo Deliberante con Adrián Galán. Sí. Y bueno, poco a poco fuimos charlando, fui conociendo a los compañeros y me fui incorporando, sobre todo en lo que aquel entonces eran los proyectos de los jefes y jefas de hogar, 2001. Sí. Recorría Castelar Sur, me acuerdo, y Palmar, sobre todo el barrio de Gardel, con los proyectos, porque los planes jefes y jefas tenían como requisito poder ordenarlos en términos de generar algún tipo de proyecto, que fueran cooperativos, que tuvieran un impacto de sostener en ese momento la situación económica, sí, que era durísima, muy parecida a Venezuela. Entonces había que coordinar esas voluntades y armábamos roperitos, buscábamos algún espacio para generar alguna huerta. Me acuerdo que trabajábamos sobre todo con algunas personas que tenían alguna capacidad técnica o electromecánica para armar lo que eran los trituradores, los granos de soja, ¿se acuerdan? Para poder hacer algún alimento un poco más procesado y un poco más elaborado. Eso fue 2000, sí, esos fueron los inicios del siglo XXI. Hago un paréntesis, porque sí, justo me linqueo con el tema de la psicología, me quedó, ¿te escuchaba? Iba a decir que José María es psicólogo, claro, sí. Y también actualmente es secretario de Educación y de Gestión con la Comunidad. Relaciones de la comunidad. Relaciones con la comunidad. Claro. Sí, no, me quedé pensando, digo, cómo se compatibiliza, o sea, te ayuda el ser psicólogo en la cuestión política, porque uno los ve de afuera, la política hacia adentro, ¿no? Con todas sus complejidades, pareciera como si fueran dos compartimentos estancos, ¿no? Te ayuda a comprender la dinámica y a poder procesar un poco mejor. Totalmente. La psicología como campo de las ciencias sociales me parece que tiene toda una representación muy hegemónica, que se piensa solamente en una escena donde está el psicólogo y él o la paciente, ¿no? Entonces pareciera que es ese uno a uno, pero eso obedece a una representación hegemónica, precisamente donde se entiende la profesión de un modo muy liberal, muy solitario. Y la psicología como campo de estudio y de análisis comprende una variedad de intervenciones posibles que hacen, si hay algo que lo vincula con
con el campo de lo colectivo es precisamente lo político, no lo partidario, ¿no? Sino lo político. No hay psicología individual, la psicología siempre es social, decía Freud. Por lo tanto, hay una gran cantidad de posibilidades de trabajar desde la psicología en el campo de la psicología con orientación comunitaria, psicología social. De hecho, las colegas de acá del Colegio de Psicólogas y Psicólogas a veces me invitan a trabajar algunas cuestiones en el marco de la diplomatura de psicología social con orientación comunitaria, que es un campo absolutamente inexplorado, que no es casual porque precisamente ha sido tapado, aplastado en la lógica del individualismo, del aislamiento y de los intereses quizás que toman mucha distancia de la posibilidad de pensar en términos grupales, colectivos, para beneficio de las mayorías. No es casual esto que vos decís. Sí. ¿Cómo es tu desarrollo en la Secretaría? ¿Cómo es el trabajo que hacen? Y el desarrollo es llegar muy temprano, y Lucas lo que definió en marzo de este año es fusionar lo que hasta ese momento eran 3 secretarías, sí, que era la Secretaría de Educación, de Relaciones con la Comunidad y Desarrollo Social. 3 secretarías con mucho volumen, con mucho trabajo, con mucha incidencia y sobre todo con mucho impacto cotidiano en la vida de las vecinas y los vecinos. El trabajo es, entre otras cosas, precisamente poder articular esos 3 ámbitos de despliegues. El trabajo es tener mucho diálogo y mucha cotidianidad con los equipos. Para mí no hay manera de pensar o de planificar nada en términos de política pública si no es con los equipos, sí, si no es con el equipo. Sobre todo en estas condiciones en las que tenemos que trabajar cotidianamente. El conurbano bonaerense es un desafío permanente. No hay manera de poder pensar el trabajo de manera individual, solamente generando indicaciones, estableciendo consignas. No se puede trabajar, no sale bien, no es bueno, no tiene impacto y sobre todo no generarse el objetivo fundamental, que es tratar de mejorar la vida de las personas un poquito más cada día. Entonces es con un equipo, es con mucha creatividad, no es la mía precisamente, pero sí cuento con compañeras y con compañeros que están también a la altura de las circunstancias y que aportan y planifican y que pensamos y que después eso se traduce en acciones. ¿No? Y un trabajo sensible y doy fe. Ayer le pasé un tema a José María, que me olvidé de ponerte que automáticamente lo llamaron a esta persona que necesitaba una ayuda y bueno, eso me imagino que te demanda sensibilidad, contención y profesionalismo, ¿no? Acción ante la demanda de la gente, que bueno, hay mucha gente que está mal. Sí. Lucas nos pidió en un primer momento que si había 3 o 4 ideas, fuerza que teníamos que llevar adelante. Una era la cercanía y la permanente disposición a poder resolver rápidamente las cuestiones que se nos presentan. Esa gestión es la que hoy demanda la gente y la sociedad. Yo me sumo también a eso, soy vecina como Gustavo de Castelar, y yo estoy un poco más exigente y exijo un poco de esto de la gestión, ¿no? Como vecina. Me imagino que caminarás todo el tiempo y estás con muchísima gente. ¿Qué es lo que te traslada hoy la gente? ¿Qué te pide? ¿Qué te traslada? Es preciso diferenciar esto que vos decís, ¿no? No necesariamente porque son universos totalmente separados, pero conversar con los vecinos y las vecinas de Castelar no es lo mismo que conversar con los vecinos de... No es lo mismo, porque a veces los temas giran, algunos son absolutamente transversales y otros son más propios de la idiosincrasia propia del barrio, de las necesidades que se leen a partir de determinadas cuestiones que van sucediendo. Entonces hay que saber diferenciarlo. No es posible ir con un mismo bagaje de conocimiento a Castelar, que a Palomar, que a Puerto Sur, que a San Juan, que a Villa Sarmiento, que a Edo. Hay que tener claro el contexto en donde uno está conversando, desde dónde estamos manteniendo algún diálogo. Y en ese sentido, sí, hay 2 cuestiones que con más o menos volumen
se escucha permanentemente hoy. Una tiene que ver con la cuestión de la situación económica general, porque eso también ha atravesado a todas las capas sociales. Las personas, ejemplo de esto, médicos de Castelar, de Aedo, que quizás son las zonas con Villa Sarmiento, con las zonas más acomodadas en términos económicos y sociales, hoy nos dicen, por ejemplo, que los últimos 10 días de cada mes los consultorios están vacíos. Y esto tiene una relación directa con muchas situaciones en las que de última van al consultorio, o si no ya empiezan a generar mayor demanda a los hospitales y los centros de atención primaria. La medicación a veces no puede ser comprada porque también hay algunos problemas económicos. La medicación no impacta con los grados de inflación que se mencionan todos los meses. En general, todos los medicamentos se han elevado muy por encima de los costos que indica la inflación, lo que hace que la situación sea compleja. En los barrios más populares, obviamente, eso se agudiza y se incrementa mucho más la necesidad, la demanda, la angustia, este desgarro entre el Estado y pues, las políticas públicas que venía llevando adelante el gobierno nacional y la percepción de que eso afecta ya cotidianamente en cuestiones muy primarias, como tiene que ver la alimentación, como tiene que ver el transporte, como tiene que ver el pago de los impuestos, como tiene que ver los alquileres. Sí. Me parece que si uno segmenta la situación se atraviesa una sensación general de angustia, de dolor, de incertidumbre, de miedo, pero eso afecta de distinta manera según la condición en la que te encuentre hoy esta crisis. Si bien los argentinos, digamos, nos hemos mal acostumbrado a ser pilotos de tormenta y a vivir casi permanentemente en diferentes crisis, ahora estamos viviendo una muy profunda, como decía recién. Desde la función pública, que por ahí pasa medio inadvertido, ¿cómo se gestiona el tema de la salud mental de la población? La salud mental es quizás todo un capítulo que no se me ocurre a mí por interés particular, por formación en psicología. Los últimos 3 o 4 meses la Organización Mundial de la Salud ha sido muy reiterativa y muy persistente en manifestar ya con absoluta claridad que la salud mental va a ser, y ya lo es, el primer desafío importante que tienen los estados. Entonces ya no es algo que nos parece, que tendríamos que ver qué hacemos. Las enfermedades no transmisibles y la salud mental son los dos grandes temas que hoy ya acontecen, pero que sobre todo se debe interpelar como desafío de los estados para abordarlo. En el campo de la salud mental, ahí hay muchísimo para trabajar porque a grandes rasgos, pues hoy hay muchas representaciones que tienen que ver con la salud mental que están atravesadas por estigma, por segregación, por miedo, sobre todo por el silencio. No se habla muchas veces de muchas cuestiones que tienen que ver con manifestaciones de sufrimiento o de padecimiento psíquico. Ahí ya tenés un obstáculo de movida, porque si vos decís, bueno, lo que hay que hacer es tal cosa, y es visible y manifiesto, y todo lo comparten, no hay ningún inconveniente, vos lo ponés claro el problema, lo situás claramente, empezás a... En salud mental hay que trabajar muchísimo en prevención, hay que trabajar mucho en sensibilización para que las personas, las subjetividades, puedan de manera singular o colectiva o grupal expresar sus malestares, en principio, que no es sencillo. Y después obviamente debes contar con los efectores pertinentes para dar cuenta de esas manifestaciones singulares o colectivas en términos de sufrimiento psíquico. Para eso también hay una modificación estructural legislativa que se dio en el año 2010, que es la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley Nacional de Salud Mental fue legislada, aprobada en el 2010, el decreto reglamentario se dio unos años después, pero yo creo que ahí las directrices son claras, están absolutamente en línea con todos los marcos internacionales de elaboración de leyes que se encadenan con garantías y derechos humanos que nos ponen hoy mediante esa ley en la vanguardia de las legislaciones internacionales vinculadas a salud mental. Eso es un gran logro y es un tremendo avance porque una ley dispone una cantidad de acciones
necesariamente que los estados deben llevar adelante. Ahora bien, darle contenido y encarnar lo que hoy nos encomienda la Ley Nacional de Salud Mental quizás es el gran desafío que tenemos para poder llevar adelante una política pública que dé cuenta de esta situación. Se avanza de a poco, se avanza y se retrocede porque muchas veces los efectores públicos necesitan de capacitaciones, necesitan de ámbitos específicos, necesitan de presupuestos específicos que a veces están acotados y a veces no están, de acuerdo a la dimensión y de acuerdo, quizás hay algunas cuestiones que son interesantes mencionar. Nosotros contamos con un hospital que era un hospital de vanguardia, un hospital insignia en términos nacionales, que es el Hospital Bonaparte, que específicamente interviene sobre situaciones de salud mental y atraviesa los problemas que todos los días estamos viendo que atraviesa, ¿no? Están desafectando personal, están acotando los suministros directamente vinculados a las necesidades que tienen los equipos para poder llevar adelante su trabajo, están en permanente estado de alerta. Quizás esa sea probablemente uno de los indicadores de en qué situación hoy nos encontramos. Hay una gran demanda, hay una convocatoria de los ámbitos internacionales, desde el gobierno nacional, no solamente en la salud mental, sino te diría que en todos los lineamientos que hace un gobierno nacional en términos de ejecución del presupuesto. De hecho, el otro día lo estaba viendo en el CEPA, el nivel de ejecución del presupuesto 2025, y si ustedes pueden observar cada uno de los campos, ven cómo se ha debilitado el presupuesto ejecutado en relación al año pasado. Entonces vos tenés en salud una ejecución mucho menor, no quiero ser impreciso, pero todas entre un 20 y un 40%. Y una de las pocas que aumentó también entre un 20 y un 30% en la ejecución es los servicios de inteligencia. Está a la vista, es cepa.com, ejecución presupuestaria 2025 Gobierno Nacional. No es una percepción, no. Entonces, claro. La salud mental es un tremendo desafío. ¿Cómo estamos nosotros en Morón en términos relativos? Creo que estamos bastante bien. Digo en términos relativos porque si nos comparamos con los distritos, con los 135 municipios o en general con las demás provincias, estamos con mucho trabajo, con mucha difusión. Tenemos un servicio de salud mental y de trabajo social en el hospital, tenemos un equipo psicológico, un equipo de psico y trabajadora social en cada uno de los 15 centros de atención primaria. Tenemos la dirección de salud mental comunitaria que vino precisamente a dar cuenta de esto que yo te decía, a tratar de poder conmover esa representación hegemónica y dar cuenta de que tenemos intervenciones que están situadas en territorio, con capacidad de poder abordar lo singular, pero también lo grupal, lo territorial. Pero queda muchísimo por delante, ¿no? Y lo importante de todo esto es que la semana pasada ya licitamos lo que va a ser la Casa Joven especializada en salud mental ahí en San Francisco y Avellaneda, en Morón Sur. Era un proyecto que ya veníamos trazando con la CEDRONAR en el gobierno nacional anterior, y en esa transición entre el gobierno nacional anterior y este se cortaron las partidas producto de que no hay financiación de obra pública, y le pedimos al gobernador si podía él hacerse cargo de esa obra, y licitamos la semana pasada con el ministro Cato Pois el desafío de poder llevar adelante la primera casa de salud mental en Morón Sur. La idea es repetir estos ámbitos a lo largo y a lo ancho del territorio. Qué bien eso. Sí. Una parte importante. Muy importante, fundamental. Te sacamos de ese tema. Vamos a la política. Volvemos a la política. Ya lo volvemos a citar en otra oportunidad para seguir charlando. Entrás como concejal, primer concejal. Sí. ¿Cuáles tus prioridades en la agenda que vas a impulsar a través del Consejo Deliberante? El concejal tiene, obviamente, que es el ámbito participativo por excelencia en el municipio, ¿no? Se ven representadas todas las fuerzas que el pueblo de Morón decide que deba estar representada en el Consejo Deliberante. También nos corresponde como ejecutivo, digamos, defender como bloque oficialista, como bloque opositor. Las funciones a veces tienen que ver con la naturaleza misma de la elección. O sea, a nosotros nos va a tocar ser el bloque oficialista, y por lo tanto
concejal del bloque oficialista lo que fundamentalmente debe hacer es sostener los proyectos y los lineamientos generales que nos van a llegar y que nos llegan del Departamento Ejecutivo. En esa articulación permanente entre el deliberante y el Ejecutivo, en el deliberante lo que tenemos que hacer es rápidamente ponernos a elaborar las condiciones necesarias como para que las decisiones del Poder Ejecutivo, del Gabinete y sobre todo de Lucas, nuestro intendente, puedan ser llevadas adelante lo más pronto posible con las coberturas necesarias y la legalidad necesaria que tiene que ver con una elaboración de ordenanza, de decretos, de resoluciones. Así que en primer lugar es sostener, elaborar, trabajar y defender lo que nos llegue del Ejecutivo. Acá, sí. A grandes rasgos se lleva mucho, te diría que mucho del trabajo de un concejal del bloque oficialista es precisamente eso. Después lo que tiene de interesante, y a mí la verdad que es una experiencia que me encanta también, ¿no? La deliberante, yo fui concejal 1 año y medio, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, porque lo que tiene el deliberante es la posibilidad de tener el tiempo como para poder analizar las situaciones que nos van llegando en términos de proyectos, de inquietudes, de iniciativas ciudadanas generales, porque tenés el tiempo de poder analizarlas. Es decir, requiere del tiempo necesario como para poder analizarlas, para poder estudiarlas, para poder profundizar sobre cada tema. Y en lo personal a mí me parece eso muy lindo, me agrada, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta conversar, me gusta curiosear acerca de un montón de cosas. Por lo tanto, lo veo con expectativa, en principio. Y después, el arduo trabajo que también requiere de la condición de concejal, que es establecer los acuerdos necesarios. Y en eso creo que hoy es un gran desafío. Hoy es un gran desafío. Siempre es un gran desafío Sí, establecer acuerdos, pero hoy, más, en la condición de estos discursos y estas narrativas tan antagónicas, tan violentas, tan beligerantes, que me parece que flaco favor le hacen a la democracia, pero creo que por orden transitivo me parece que a cada uno de nosotros esos discursos no nos enriquecen, no nos nutren. Y eso obviamente tiene una caja de resonancia también, que es el Consejo Deliberante. Un consejo, perdón, que pinta muy parejo. Muy parejo. Sí. Muy parejo que se viene. Sí. Yo en este punto, te pregunto, José María, siempre me toca hacer alguna pregunta más incómoda. ¿Vas a asumir como concejal? Porque después tenés una función hoy de ejecutivo, encima pasar de ejecutivo a legislativo son dos cosas totalmente distintas, como se contaba el tema legislativo, es un cambio importante. Sí. ¿Pensás digamos, asumir efectivamente o mantener tu cargo en el Ejecutivo? A mí me gustaría asumir. También me gustaría quedarme como secretario porque en los dos lugares son un desafío tremendo y a mí me encantan esos desafíos. Pero no depende de mí. Claro. No es una idea personal que yo puedo decir, bueno, decido estar acá, decido estar allá. Digo, no depende de mí ser el primer candidato en la lista de Fuerza Patria. No depende de mí ser candidato en la lista de Fuerza Patria. No tiene que ver con mi voluntad. Esto se procesa en la política de modo mucho más grupal y colectivo, claro. Elaborando las distintas hipótesis que tenemos en el plano de lo económico, de lo social, de lo político. Entonces, a veces las decisiones que se toman desde esos lugares, obviamente que la palabra de uno interesa, porque sí, así como no depende de mí, tampoco me entero un día que me llama Lucas y me dice, porque eso también se va trabajando, se va charlando, se va construyendo, esas ideas se van construyendo, van tomando forma, y aparte van cambiando. Lo que ayer podía ser, no, me preferiría que vaya el compañero o la compañera, pero al otro día cambió todo. ¿Y qué pasó? No, porque lo estuve pensando y me parece que sí, no depende de mí. Depende del grupo y sobre todo y fundamentalmente depende de nuestro intendente. Es decir, bueno, ¿qué es lo que él tiene como directivas a partir de estos 2 años y meses que quedan por delante, que es el plan general? Y lo que el jefe diga es un poco también eso, ¿no? Porque el jefe no es que tampoco dice, porque si hay algo que Lucas tiene, no es que te llama un día y dice, Lucas nos convoca todo, llama, escucha, y eso va precipitando una decisión. Así que yo entiendo que yo tengo la alegría, la fortuna de hacer lo que mi deseo y mi pulsión me orienta.
Así que en el consejo, en el ejecutivo, la verdad que yo me siento cómodo en todas partes. Vamos por las últimas, dos últimas. ¿Cómo está Lucas? ¿Cómo está el intendente? ¿Cómo está el equipo? Lucas está muy bien. Lucas está muy... Yo no voy a decir, voy a describir a una persona que ya ha sido 3 veces elegida intendenta en el municipio. No voy a describir nada nuevo. Tiene todas las condiciones y los requisitos y las virtudes que precisamente lo sitúan en ese lugar y con ese proceso histórico y con esta trayectoria. Yo lo veo a Luca asumiendo todo el tiempo desafíos que podría no asumir, que lo dejarían en mayores lugares de comodidad, que lo dejarían en lugares de cierta tranquilidad, de cuestiones inerciales que él podría asumirlas y decir, bueno, y lo noto con el mismo coraje, con el mismo valor, con las mismas ganas y con la misma inteligencia y sensibilidad de hace 20 años. Aquel jovencito, de 20 y pico de años, de 29 años que asumió la primera intendencia, sostiene, creo yo, la sensibilidad, la inteligencia, el coraje de asumir algunos desafíos, y creo que la experiencia que ha ido adquiriendo le ha ido incorporando también mayores grados de madurez y sobre todo de capacidad de liderazgo. Es un nuevo look, es un... Yo creo que se ha ido se construyendo a partir de todas estas... Se reconstruyó también después sí. De esta situación también sí. Política que han tenido, se ha reconstruido, como, ¿no? ¿Se Yo puede creo decir que ha ido con esto que te digo, le ha sumado a sus virtudes, que yo las observo y las percibo intactas, porque muchos años de trabajo también, y sobre todo desde un lugar tan visible, como es un intendente del conurbano, un lugar tan desgastante, tan visible, tan identificado. Yo lo noto a él con la misma gana, con el mismo deseo, con las mismas ganas de escuchar, de afrontar desafíos. Te llama a las 7 de la mañana, te llama a las 12 de la noche, te dice, mirá qué pasó acá, mirá qué pasó allá, bueno, mañana venite, nos juntamos y charlamos y contame. Nos mantiene todo el tiempo en vilo al gabinete, porque sabemos que si sucede algo, yo digo en 20 minutos me va a llamar o algo va a preguntar, porque lo conocemos. Y nos pasa a todos, cuando un poco en broma hablamos con los demás secretarios y secretarias, hablamos de esto. Che, ¿viste que le pasó así? ¿Cuánto tardó? Y 20 minutos. ¿Y vos cuánto tardó? Y porque nos hacemos como una broma, porque decimos, ya sabemos que si hay alguien que está enterado de todo lo que pasa, es Luca. Entonces, yo noto eso. Yo te diría que noto eso. A sus virtudes ya como político y como conductor y su capacidad de poder planificar un municipio le ha agregado estos últimos tiempos la madurez necesaria para definitivamente situarse en el rol de conductor. Hago una digitación chiquita en esto. Qué bueno que está que, digamos, a la luz de muchos hechos últimos, en la política ya 2 hermanos se lleven bien. Sí, está buenísimo. Sí, a mí no te si me preguntan, contesto. Yo prefiero... entiendo que yo sé a dónde te dirigí, me parece que eso es... para mí es me provoca mucha tristeza, porque me parece que no ha correspondido mucho de lo que ha pasado. Entonces, sí, con mi hermano me llevo muy bien y estamos, pero no siempre, ¿no? No, pero discutimos de vez en cuando, tenemos algunas acaloradas discusiones, pero... Por supuesto, pero no hay falta de respeto. Creo que uno, lo hablamos en la política todo el tiempo acá en la oficina, está buenísimo pensar diferente en muchas cosas. El problema es cuando hay falta de respeto y violencia, pero está buenísimo, de las diferencias se va construyendo y se aprende al hogar, a alianzas, acuerdos, porque los hermanos me pasa lo mismo. Igual ustedes se llevan muy bien. Nos llevamos muy bien, pero cuando 2 personas dicen pensar lo mismo, una de las 2 no está pensando. Totalmente. Vamos a la última para no aburrirlo, a una muy importante que nos pareció hoy. Cómo está la sociedad, que está descreída, que se enamorada de la política, enojada.
¿qué mensaje hoy tenés la oportunidad de hablarle al vecino y a la vecina para que vote, siga apostando a este espacio político, para que vote a Fuerza Patria Morón, que siga confiando en ¿qué mensaje le das para que se vuelva a confiar? Sí, en principio estimular, invitar a todos los vecinos y las vecinas de Morón que el domingo vayan a votar. Sí. Transitamos un momento de una democracia que se ve conmovida, que se ve fatigada en algún punto, precisamente por esa crisis que se viene dando en las representaciones, en la posibilidad de llevar adelante proyectos y acciones que den cuenta de lo que se dice en términos de discurso, y sobre todo porque la situación económica, social, política es lo suficientemente notoria como para que el pueblo esté con algún grado de desilusión. Nosotros entendemos que desde Morón estamos llevando adelante lo que nos proponemos a partir de las convicciones y de lo que Lucas fue manifestando como nuestro conductor en estos últimos años. No podemos modificar, no tenemos la condición de modificar estructuralmente los lineamientos económicos. Sí, lo que hacemos es, ante esa situación de desgarro, de asedio que sufrimos como vecinos y vecinas, producto de la falta de empleo, de la falta de cobertura social, de la falta de servicios sanitarios, de la falta de todo lo que viene pasando con discapacitados, con jubiladas y jubilados, con niñeces, con los hospitales nacionales, con la desarticulación que se viene dando en términos de estimulación de producción, con su impacto en las áreas comerciales. El mes de agosto fue tremendo. Cualquier indicador de industria o de comercio en nuestro país hoy te va a decir que el mes de agosto fue tremendo, fue notable la caída del consumo, la caída de los comercios, la producción industrial, sobre todo algunas de las industrias, la gran mayoría, salvo 2 o 3 que tienen que ver con los recursos naturales, pero el resto lo estamos pasando muy mal. Yo creo que en ese sentido estamos tratando de generar la cercanía necesaria como para que el vecino y la vecina entienda que estamos cerca, que estamos dispuestos a apoyar, a sostener, a acompañar, a asistir en la medida de nuestras posibilidades. Incrementamos todos nuestros suministros vinculados a estos recursos que tienen que ver con el alimento, con la salud, con la educación. Son los pilares que hacen que nosotros todos los días sostengamos lo que hacemos. Entonces, seguimos planificando la construcción de escuelas a nuevo, seguimos planificando el proyecto universitario en la ex mueblería Antonelli, construimos la guardia nueva en nuestro hospital, vamos por el tomógrafo en 2 meses, vamos por el centro de formación laboral en el barrio Carlos Gardel, vamos por la casa joven de salud mental. ¿Hay un proyecto de Arenil también? Sí, ese proyecto, bueno, sí, eso también tiene toda una... Eso hace un tiempo ya que lo veníamos conversando con Lucas y se está gestionando. Ahí hay que resolver algunas cuestiones que tenían que ver con la situación jurídica del predio. De poder resolverlo, nosotros vamos a hacer una cantidad de cosas en ese espacio que nuevamente el Arenil de antes nos pone delante un desafío. Por Dios, sí. Es un proyecto sociosanitario, es un polo sociosanitario y también administrativo, ¿no? Porque es mucho el espacio con el que podemos contar, así que si Dios quiere eso también va a ser un proyecto que nos da mucha alegría, pero sobre todo que va a impactar muy positivamente en la calidad de vida de la gente. Una pequeña digregación final que cualquier similitud o cualquier concurrencia con la política es mera coincidencia. Desde lo psicológico, de la crueldad se pasa a la perversión y de la perversión, ¿cuál es el próximo paso? ¿El sadismo? La crueldad lo voy a tomar de yo un maestro analista institucional, sobre todo un psicoanalista, Fernando Ulloa, psicoanalista argentino, maestro de maestros. Él había hecho todo un laburo que persiste todavía el día de hoy, sobre todo el tema de los efectos de la tortura en la dictadura cívico-militar y eclesiástica del 76, y hizo todo un análisis de eso. Quizás un genio, que si hubiera nacido en Alemania probablemente estaría a la altura de los grandes genios de la psicología internacional. Es argentino. Él hablaba de que la crueldad es el daño planificado, ¿no? Es
la crueldad no es solamente la posibilidad de que alguien ejerza un daño sobre otro, sino que es la conciencia, la planificación de ese daño y el ejercicio de ese daño. Y la premeditación. La crueldad, en última instancia, es una manifestación típica de cuadros psicopáticos, sociopáticos, y me parece que muchas de las narrativas que hoy podemos escuchar, de muchas referencias nacionales, podrían estar atravesadas por algo del orden de la crueldad, porque lo leía a Feierstein, sociólogo argentino, también un capo, que decía que él encontraba de novedoso es que no solamente ejercen la crueldad, sino que se jactan de eso. Sí, terrible. Entonces me parece que... Está bueno, digamos, como concepto, ¿no? Como acción. Sí. Vamos a la última. ¿Qué mensaje le das a ese vecino y a vecina para que apueste nuevamente a Fuerza Patria Morón? Nosotros no vamos a claudicar ni un segundo en habilitar todos los caminos necesarios para que en el marco de una democracia fuerte, vital, participativa, se encaminen todos y todas las personas que deseen un Morón, un Buenos Aires y una Argentina con mayores grados de protección, con mayores grados de capacidad de poder disfrutar de su vida, pero fundamentalmente pensando que eso necesariamente debe atravesarse porque defendemos las sociedades con justicia social. Gracias por tu tiempo y buenas elecciones. Gracias a ustedes, muy amables.